Definitivamente, la semana pasada anunciábamos nosotros el desagrado que significaría una lesión, una violación a la Constitución de la República del Paraguay. Y hemos visto que la actitud de 23 senadores prepotentes, senadores avasalladores de la normativa constitucional, ha provocado una reacción que ha unido a diferentes sectores de la sociedad paraguaya. Eso es un dato poco usual en el Paraguay. Se pronunció en contra de la Iglesia, se pronunció en contra del sector empresarial, todo el sector empresarial, se manifestaron sectores sociales. Y esto es muy significativo porque está demostrando que la oposición, hay un vacío, y ese vacío político está siendo llenado por actores, llamémosle sociales, económicos y hasta eclesiásticos. Por un lado, es muy positivo la reacción de la sociedad paraguaya, del mundo empresarial, de la Iglesia, refutando, rechazando, criticando esta violación a la Constitución paraguaya. Pero por otro lado, es muy penoso sentir una oposición que debe ser parlamentaria en este caso, y que la gente no reciba un eco, ni siquiera un sonido tibio de lo que debe ser el rol de la oposición en el Paraguay. Pero eso vamos a analizar en otra ocasión y en este programa después con el senador líder Amarilla y con el exministro de Hacienda César Barreto vamos a analizar la interdependencia que existe entre política y economía. La Constitución para los senadores prepotentes y violadores de la Constitución, quiero decirle que es un contrato político, es un pacto de dominación. Un pacto de dominación que se firma sobre tres principios: la libertad de las partes, la reciprocidad, o sea, yo te doy algo y espero recibir algo de vos, o si no es un contrato, es algo unilateral, es un contrato leonino y es nulo. Y por sobre todas las cosas, la igualdad. Quiere decir que el contrato político, que es la Constitución, que es un pacto de dominación, establece la igualdad entre gobernantes y gobernados, entre oposición y oficialismo. Y esa igualdad debe mantenerse inalterable, porque cuando esa igualdad ante la ley, esa igualdad ante el proceso, ese poder acceder al legítimo proceso no se respeta, lo que se provoca es una ficción entre la dimensión normativa de las instituciones y la realidad, lo fáctico. Hay una contradicción entre lo legal y lo real. Y en la democracia y en la sociedad moderna, lo fáctico debe ceñirse a lo que establecen las normativas legales y no a la inversa. En el caso de lo que sucedió la semana pasada con la destitución con la arbitraria destitución de la senadora Katia González, se dio un punto de reversión en donde lo fáctico, lo político subordinó a lo normativo institucional. Cuando lo fáctico supera la dimensión normativa institucional de la democracia, quiere decir que nosotros estamos retrocediendo hacia un estado de naturaleza. En un estado de naturaleza, sí, lo fáctico tiene preeminencia sobre cualquier norma, porque ahí es la ley del más fuerte, la famosa ley, la tan mal recordada ley del mbareté, del poderoso, del fuerte, de aquel que se puede atrincherar en el privilegio del poder político. La actitud de los 23 senadores de la República del Paraguay ha instalado en el Paraguay la incertidumbre institucional, el sentimiento de la desprotección. Muchos paraguayos pueden sentirse desprotegidos o muchos paraguayos pueden hoy sentirse desigual en el trato que tienen con el Estado. Habíamos visto esa orgía, esas obscenidades del nepotismo, en donde uno nota que por ser pariente de alguien próximo al poder político, entonces uno tiene acceso a la función pública y el que no tiene proximidad al poder político no tiene acceso a la función pública. Ahí ya habíamos visto esto. Pero con esta simulación
con este atropello constitucional que se hizo en el Senado de la República, una vez más notamos que la lucidez de la razón tiene que ceder hacia pasiones oscuras, hacia pasiones turbias que verdaderamente ensombrecen el proceso político paraguayo. En la democracia nunca tiene que regir la razón de la fuerza, sino la fuerza de la razón, y lo hemos dicho en varias ocasiones en este programa. Las instituciones deben ser respetadas, y algunos dicen, no, que el grado de inversión no se va a ver vulnerado, no, sí se ve todo vulnerado, porque la gente desconfía de un país en donde no se respeta el derecho de la minoría. Y hoy el mundo está digitalizado, y hoy el mundo es una unidad en términos de comunicación, y lo que se hace acá, los que están invirtiendo, los que compraron los bonos del Estado paraguayo, esos 500 millones en dólares y 500 millones de dólares equivalentes en moneda nacional, esa gente se preocupa por un país que no tiene instituciones, porque un país que no tiene instituciones, donde hay vacío institucional, no hay previsibilidad jurídica, no hay seguridad jurídica, y por sobre todas las cosas se reconoce que no hay confianza en ese país. La Constitución del 92, repito, es un pacto de dominación en donde se establecen el principio de la división de poderes del Estado, el principio de la división y el principio de la soberanía popular. En esta última ocasión, el principio de la soberanía popular ha sido pisoteado, y también el de la división de poder del Estado, porque un poder del Estado que aplica diciendo yo tengo la mayoría, y porque tengo la mayoría tengo la verdad, y porque creo tener la verdad puedo pisotear los derechos de la minoría, lo único que está haciendo es sembrando incertidumbre en la realidad política paraguaya. Quiero recordarles algo a estos 23 senadores de la República que con alevosía, impunidad y sin ningún tipo de pudor atormentaron, violaron, vejaron, injuriaron el orden jurídico de la República del Paraguay, el Estado de Derecho. Y quiero recordar con un ejemplo histórico del derecho romano y del Senado romano. El Senado romano ha sido escuela para la elaboración de muchas teorías del pensamiento político clásico. Quiero recordar aquellas catalinarias de Cicerón. Las catalinarias, unas acusaciones que Cicerón le hacía a Catalina, que era un senador que quería usurpar el poder del Senado, que quería socavar el poder de la República Romana, la libertad, la igualdad, la libertad. Decía Cicerón con furia en términos acusatorios, porque una catalinaria hoy es sinónimo de acusación, de querellar, de increpar, de imputar a alguien. Decía Cicerón, y hoy vale la pena decirle a estos 23 senadores de la República del Paraguay que indignamente ejercieron sus funciones, decirle, ¿hasta cuándo, senadores, ustedes seguirán abusando de nuestra paciencia? ¿Hasta cuándo, señores senadores, esta locura que se ríe de nosotros? ¿Hasta cuándo esta locura que sigue riéndose de nosotros? ¿Cuándo acabará, señores senadores, cuándo acabará esta desenfrenada osadía que tienen ustedes de querer violar la Constitución como si se tratara de una hoja de árbol caído? Cuidado, señores, no abusen de la paciencia, no abusen de la paciencia del pueblo. No conduzcan el Paraguay a una situación en la que un hombre y una cerilla de fósforo pueden terminar incendiando todo el Paraguay.